investigación y el estudio de la herencia de los genes y sus enfermedades a través de, nosotros conocemos el término de enfermedad de transmisión familiar o la enfermedad de gen patológico. Son enfermedades que generación tras generación se van transmitiendo. Por algún motivo hay genes que se ven contaminados y la genética médica lo que busca primordialmente es el estudio de estas patologías, de las enfermedades por transmisión genética o del trazado de los genes patológicos para que fuesen localizados. Específicamente los mecanismos de estudio apuntan hacia los cromosomas, que son los más afectados. Las líneas cromosomáticas son las que en cierta forma por su degeneración forma algunas enfermedades que también intervienen no solo en el avance de las generaciones familiares, sino también en la edad o inclusive en la raza. Hay enfermedades que se distinguen, digamos, en las razas negroides, otras en las razas más blancas o los caucásicos, sufren de algunas enfermedades características. O, por decir algo, hay enfermedades como algunos tipos de cáncer que son transmitidas genéticamente. El rápido progreso de la genética molecular ha hecho que recientemente se haya iniciado un auge, un boom del estudio de la terapia génica, y básicamente la inserción de genes para la modificación de los genes que se encuentran defectuosos son los que permiten a la genética médica el avance a grandes pasos de estos estudios y los laboratorios que se dedican a este tipo de estudios. ¿Qué es el trazado de los mapas? El trazado de los mapas es la verificación de las líneas de genoma y aquellos que se encuentran defectuosos ser identificados para poder ser modificados de algunas formas que más adelante pues les expondremos. El pronóstico de tratamiento, no solo en la terapia génica, no solo va orientado al paciente a quien se le está haciendo la modificación genética, sino también a su familia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, básicamente las enfermedades en su mayoría son tratadas a las personas a las que se les descubre y se intenta de alguna forma, digamos que solucionar los problemas o aliviar a la persona, aliviar al paciente, pero no se hace un registro familiar o una huella familiar. La terapia génica sí busca esta alternativa, que no solo el paciente sea a quien se le otorgue la solución, sino que también las familias sean beneficiarias de estos estudios. El conocimiento de la terapia génica en la actualidad tiene dos características fundamentales. La carga patológica actual, es decir, de todas las enfermedades que podemos encontrar, muchas de estas enfermedades son genéticamente modificables. Muchas de ellas, no solo en los niños, sino en los adultos. Por eso les digo, por ejemplo, el cáncer de próstata es muy extraño encontrarlo en menores de 40 años. ¿Sí me entienden? O sea, hablando no solo de raza, sino también de edad. Y otras enfermedades que solo se ven en ciertas edades superiores. La patología de estas enfermedades se puede reducir a través de la terapia génica. Ese es el primer precepto que fundamentó la terapia génica. El segundo, ya dado el boom del que ya habíamos hablado,
proporciona una base de conocimiento que constituye una biológica fundamental del cuerpo. Es decir, lo que nosotros ya hemos hablado durante todo este curso es aplicado en la terapia génica para que estas modificaciones no sean del todo clonaciones, era que lo que hablaban los compañeros de la anterior exposición, sino que sea más natural, que no sea una afectación de modificación a sus cadenas de enlaces de ADN, sino que sea natural para que solo sea una intervención para modificar una enfermedad y no modificar el genoma completo y buscar generar otro ser. Este proceso patológico en muchos casos se puede dar en la prevención real de la enfermedad. O sea, cuando yo hablo de real, significa que no va a solucionar una enfermedad que ya está dada, sino que va a erradicarla. Y a eso, esa es la tendencia, a erradicar enfermedades que ya se conoce por qué y en qué parte del cromosoma se puede aliviar. Entonces se habla de que en el embarazo, por ejemplo, ya hay pastillas que pueden reducir el labio leporino. Hay pastillas que son exclusivas para que durante la gestación del feto pueda reducir los daños en las extremidades del bebé, y estas modificaciones al cromosoma se dan inclusive cuando la madre gestante toma una pastilla, que de hecho ya está siendo comercializada por algunos laboratorios en algunos países. En Colombia ya llegó, a Colombia ya llegó y está siendo ya comercializada. Las enfermedades genéticas pueden ser clasificadas como enfermedades cromosómicas. Las enfermedades cromosómicas, en las que se pierden o duplican de alguna forma los cromosomas enteros. O sea, hay una pérdida de cromosomas y entonces la enfermedad se genera. Este es uno de los tipos. Encontramos también las de trastornos mendelianos, o aquellas que son conocidos porque solo se ven afectados en un único gen. Entre este tipo de enfermedades podemos encontrar el Alzheimer, la fibrosis quística, la anemia. Todos estos son producto de un solo gen. De un solo gen. Que pues, por lo menos teóricamente son las más fáciles de curar. De tratar, porque ya se sabe que el gen, cuál es el gen que se debe modificar y en qué parte del genoma se debe tratar. Entonces, básicamente. O tenemos también la de trastornos multifactoriales, que son originadas por un sinfín de causas genéticas. O sea, ya estamos hablando de que hay trastornos virales, es decir, que por medios ambientales se puede generar la enfermedad, o que hay muchos medios externos, médicamente le dicen exógenos, y puede ser hereditarios, y la combinación de estos puede generar una enfermedad. Y por último tenemos las mitocondriales, que es un número muy escaso de enfermedades que se encuentran de este tipo. Algunas son llamadas enfermedades huérfanas, que son muy difíciles de tratar, que son en teoría enfermedades que no tienen curación, que no tienen un tratamiento médico específico, y que busca hacerse un tratamiento que alivia, pero que no regula la condición de enfermo. Es decir, se puede aliviar los síntomas, pero no curar la enfermedad. ¿Sabes alguna? Sí, no sabía. Creo que... No, solo te preguntaba. No. Los mitocondrios son unos orgánulos de la célula, de hecho que contribuyen a la producción de energía en la célula. No, el SIDA no tiene que ver con eso. Creo que son enfermedades bastante raras. Exacto, son enfermedades que tienen muy pocas personas en el mundo, de hecho. Por eso se llaman enfermedades huérfanas también, porque no vienen de una descendencia atrás. Señora. Por ejemplo, son modificaciones óseas,
amplia... No sé si vieron el programa de PIS de hace poco, salieron 4 ejemplos de enfermedades huérfanas en Colombia. El SIDA obviamente no puede ser entre ninguna de estas clases de enfermedades, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque es común. No porque es común, pero en ninguno de esos 4 tipos que el compañero dijo, porque el SIDA o la SIDA, el SIDA, porque no está entre estas enfermedades. Pues el SIDA es una enfermedad genética, o sea, es una enfermedad hereditaria. No, pues la mamá puede infectar el hijo, pero no es que lo hereda genéticamente, o sea, no es que uno nace con SIDA y los papás son sanos, ¿sí entiende lo que digo? O sea, el SIDA es como la gripe, es una enfermedad que se le pega, ¿sí? Infectiva, no es una enfermedad genética. O sea, obviamente, pues, tal vez la terapia génica se puede utilizar para curarla, pero para curar la infección de la enfermedad, ¿sí? Pero uno no nace con su genoma dañado y por eso le viene SIDA, le da SIDA, ¿vale? Digamos que todo lo que acabo de decir se puede encerrar en el concepto que ustedes están leyendo en este momento. Pero hay una parte que, digamos, la terapia génica, por fuera de cualquier cosa, quiere formular una tendencia investigativa farmacoquirúrgica. Es decir, hacer un procedimiento quirúrgico, una operación dentro de la cadena del ADN y generar un tratamiento. Cuando se habla de fármaco, quiere decir que puede afectarse por virosis o por tratamiento inyectivo, pues más adelante vamos a hablar de eso, pero la idea es curar la enfermedad, no al paciente, o sea, es erradicar la patología. Como ya había dicho, más del 70 y algo % de las enfermedades que se presentan puede ser curada por este tipo, salvo algunas que no se conoce su origen, pero el resto sí pueden ser modificadas. Basados en lo que hemos dicho, pues no se puede decir que se tenga un solo, digamos que laboratorio que se está dedicando a esto. Por eso, pues la mayoría de los países europeos han generado una normatividad para generar la terapia génica, porque pues como hay personas que lo han utilizado para buenas causas, hay otras personas que no lo han hecho. Entonces se ha generado una normatividad. Se tienen unos requisitos. Pues acaban con 10 minutos mañana, ¿vale? Pues hablan hasta que podemos y después mañana tienen 10 minutos. Ok, entonces voy a resumir. Entonces, pero si igual, pues hagan más rápido. Okay. La patología no debe tener actualmente un tratamiento efectivo para su cura, es decir, la enfermedad no debe tener un tratamiento que sea publicado por medicamentos o por terapia génica inclusive. Se debe conocer en los posibles los detalles, o sea, ya debe haber una investigación previa de lo que es molecularmente la enfermedad. Y se debe tener un sustento científico que justifique el por qué se va a hacer la terapia. Es decir, no pueda, o sea, alguien proponer una terapia génica porque sí o porque lo vaya a tomar por beneficio propio. Hay una normatividad, el gen debe estar aislado y debe estar disponible porque hay dos tipos de modificación genética. Debe haber un medio afectivo para la transferencia del gen, o sea, debe haber un laboratorio que debe proporcionar todo esto. Y el tejido diana, cuando hablo de tejido diana es el tejido que va a ser afectado, debe ser accesible para la transferencia genética, porque no toda la línea de cromosomas se puede afectar. Y no debe haber ninguna terapia que en este momento trate de curar la enfermedad o el paciente. Las estrategias para la terapia génica son estas que estamos mirando acá. Vamos a verlas pues con mayor detalle